Arrancando un poquito donde quedamos la semana pasada, habíamos visto que todos los metales poseen estructura tricristalina. Básicamente las dos principales, era centrada en las caras y centrada en el cuerpo. Eh, la posición de estas estructuras, así mismo como las imperfecciones que pueden surgir en estas estructuras, nos daban un poco las propiedades de cada metal. Entonces, esto estamos viendo una estructura que solo se da en metales perfectos. Es difícil ver en situaciones de uso normal, más allá del laboratorio, ver estas condiciones. Lo que sucede en realidad es que cada trozo de material puede contener millones de cristales individuales que a medida que se van solidificando van formando lo que se llama un grano. Un grano es una estructura cristalina y cada grano tiene la misma estructura, si es del mismo material, pero están orientados en posiciones, cada uno tiene su orientación única. Bueno, acá se ve un poco los dos granos, uno al lado del otro, y está entre los dos se forma lo que se llama un límite de grano. El tamaño de estos granos, ya vamos a ver más adelante a través de los procesos y a través de los procesos de obtención, lo podemos cambiar. Y también esto afecta en cómo se va a comportar el material. Vamos a ver un poquito el tema de propiedades de los metales. Entre las propiedades, las principales, por ahí para las funciones de diseño, de utilización, están las propiedades mecánicas. Tenemos entre las más comunes la elasticidad, que es la parte donde el metal trabaja bajo esfuerzos, puede deformarse, pero cuando se suspende la carga vuelve a su posición normal. En la otra parte, plasticidad, si superamos la carga que se puede soportar en la zona de elasticidad, vamos a empezar a deformar el material. Cuando eliminemos la carga, el material va a quedar deformado permanentemente. Normalmente es una situación a la que no queremos llegar, salvo en situaciones de conformado. La tenacidad es la capacidad que tiene el metal de absorber energía sin romperse. Entonces es la suma de los dos, de la elasticidad y de la plasticidad. Es toda la energía que puede llegar a absorber, por ejemplo, en cuestiones de diseño automotriz, ante un impacto. Normalmente en las condiciones normales de uso de un auto estamos trabajando en la zona de elasticidad. Nadie quiere un auto que se vaya deformando cuando estamos andando. Pero ante un impacto, las condiciones de plasticidad de la chapa nos dan mucha respuesta para absorber la energía y no romperse en ese choque. Ductilidad. La ductilidad, estamos trabajando en la zona de plasticidad y se define como la propiedad de los materiales a ser conformados en hilo. Básicamente se pueden deformar, darle forma sin romperlo, sin rajarlo. Algo contrario a la ductilidad sería la fragilidad. Normalmente la fragilidad la vemos en un material cerámico, en un silicio, un vidrio, que no se rompen antes de poder deformarse de alguna manera. La maleabilidad también tiene que ver con la deformación plástica, es la capacidad de los metales de ser laminados en chapas. Acritud. Acritud es el término que se utiliza, lo vemos, es el endurecimiento por deformación. Vieron en la estructura cristalina, imagínense una malla, una gran malla de todos estos cubitos de átomos, que si los miramos ante una deformación vamos a imaginar como que una especie de elástico. O sea, los átomos se pueden acomodar, correr, sin separarse. Si lo deformamos demasiado, a medida que los vamos corriendo, estirando, digamos, los enlaces, se va endureciendo el material. Y esto significa una mayor resistencia al material. Esto lo vemos, no sé si alguno vio alguna vez en una obra de construcción o para usar las vigas y columnas, se usa hierro nervado. El hierro nervado tiene todos como unos dientecitos. Eso se hace en una máquina que lo va como prensando y dando esa estructura. Eso se hace para darle mayor rigidez al... Espera, tengo gente. Y elimina el periodo de fluencia. Eh, Acá, permitir. Bien. Exacto. Eh, Se me cortó la presentación. ¿Dónde está?
perdimos. ¿Me están viendo? Sí. Sí, sí. Tenemos un problema. Hola, hola. Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, Buenas. olvídate. Bueno. Volvemos. Acritud. Murió. Ahí está. No le gustó la cara de Rubén. No, Ahí va. Sí, no. Lo contaminé con mi máquina que anda como yo últimamente. Rompiste todo, no sé qué hiciste. Desinstalé el otro día el. ¿Cómo es? No me acuerdo el nombre era. Malondón, diría el Flaco Pablo. Sí, no, no puedo acordar. El Labio. Desactivé el Labio, me hizo un desastre que no sé que voy a tener que reinstalar todo. Bueno, seguimos. Bueno, acritud. Entonces era la endurecimiento por deformación. Otras propiedades mecánicas son la dureza. La dureza a veces se lo relaciona con lo que es la resistencia. Más allá de la cantidad de energía que puede absorber un metal antes de romperse, la dureza es la capacidad que tiene el metal de evitar ser rayado o penetrado por otro metal más duro. El proceso de fatiga se estudia también porque si nosotros ahora vamos a ver un par de ensayos mecánicos para determinar las propiedades, normalmente los ensayos son estáticos, es decir, una carga que una vez que se establece la carga permanece inmóvil y es siempre una carga constante. Esos grados de... Normalmente si vos tenemos una planchuela, por ejemplo, en algún trabajo, o una rueda o algún rodamiento, el estar sometido a cargas dinámicas, constantemente, hace que normalmente los puntos de ruptura sean mucho menores a los niveles que nos va a dar una tabla de propiedades. El ejemplo más fácil es un alambre, doblarla varias veces, se va a calentar en un punto y se va a terminar cortando. El proceso de oxidación y corrosión es normalmente el estado natural de los metales es oxidado. ¿Qué es el óxido? Es la reacción del metal con el oxígeno. ¿Por qué es un estado natural? Porque si vamos a la química, no sé si algunos tienen alguna base química o vieron algo de química en algún momento, todo se trata de niveles de energía. El metal, si nosotros lo dejamos afuera, a la intemperie, en estado natural, se encuentra como óxido, porque es más fácil, digamos, para el hierro estar como óxido que estar como hierro puro. Por eso el hierro sin ningún tipo de tratamiento se oxida. De hecho, el aluminio, que aunque sea resistente a la corrosión, en realidad lo es porque está oxidado, solo que se oxida de manera superficial sin afectar a las capas internas del material. Bueno, ensayo de tracción. Siempre que veamos ensayos hay que tener en cuenta que todo se va a hacer bajo normas. Las normas nos definen condiciones en que se dan estos ensayos. La norma STM es la que define a la probeta. Una probeta es un trozo de material. Normalmente puede ser cualquier pedazo, un cubo, una esfera, un pedazo de barra, una planchuela, si es que queremos evaluar el producto terminado. O en cuestiones de laboratorio se elabora una probeta como la que vemos en la pantalla. Esta probeta normalmente es cilíndrica para el ensayo de tracción. Se marcan dos puntos que nos van a dar una distancia L0. Esta probeta se coloca en un dispositivo que le va a ejercer una carga, va a estirarlo al material y va a tratar de ir documentando qué le pasa a esa probeta en todo el proceso. Si hacemos una gráfica entre la tensión, la fuerza que hace la máquina a la tracción y la deformación de la probeta, alargamiento, las gráficas normalmente de todos los metales tienen una curva tipo como la que vemos acá. La zona 1 es la zona que, como les contaba antes, de deformación elástica. Fíjense que es una recta, es constante, y mientras apliquemos carga se va a deformar proporcionalmente. Esta zona
va a dar como resultado el módulo de Young. No sé si ya lo vieron en estática de la resistencia de los materiales. Normalmente Lo estamos viendo, lo vemos ya. estos factores y estos datos se van a cansar de verlos y usarlos para los cálculos de estructuras que tengan que hacer. Zona de deformación elástica. Si seguimos aumentando la tensión, vamos a llegar a la zona 2, que se llama zona de fluencia. ¿Qué pasa acá? Vieron, como les contaba antes, la estructura se deforma hasta cierto punto y si soltamos la carga vuelve a su estado normal. Cuando llega a un punto, esas tensiones y normalmente las impurezas que haya en el metal actúan como trabas entre la estructura. Cuando sobrepasamos la tensión que pueden soportar estas trabas, el metal es como que surge un acomodamiento y en la gráfica de la máquina se ve como la fluencia o cedencia, que hasta que pasa es el paso de la deformación elástica a la deformación plástica. La zona 3 es la zona de deformación plástica. Acá, si nosotros dejamos de aplicar fuerza, el material va a volver un poco, pero nunca va a recuperar su forma normal. Su forma, la forma que estaba antes de ser sometido a la carga. ¿Por qué es importante esta zona de la curva? Es para las opciones de conformado. Si yo tengo que plegar una barra, estampar una moneda, estirar de alguna manera en las vigas prensadas de cemento, estirar el metal, me sirve esta parte de la curva. Hasta que llega a un punto que se llama estricción. En esta parte, ahora vamos a ver el video, es bastante más gráfico verlo en pantalla, es donde la probeta yace, hasta ese punto era un cilindro que se iba estirando de manera homogénea. En ese punto, normalmente el punto más débil, se empieza como a achicar el cilindro y ahí es donde, si seguimos aplicando tensión, se corta. Se corta la probeta y es la rotura, es el punto de rotura al final. Tienen que prestar atención a la curva. Nosotros la vemos como que sube en la zona de deformación plástica y después de la estricción baja. Esto querría decir que si yo le aplico menos tensión, se sigue alargando igual. En realidad lo que está pasando es que como en el diámetro de la probeta la tensión es, la curva se dibuja fuerza sobre el diámetro. Como el diámetro se está achicando, a mí me está dando que estoy aplicando menos tensión. Si yo tomaría en cuenta las variaciones de ese diámetro, la curva daría hacia arriba también. Igual que el ensayo de tensión, está el ensayo de compresión. Lo mismo, una probeta sometida en un dispositivo, pero acá las fuerzas, en lugar de estirarlo, lo comprimen. ¿Qué va a pasar acá? Si nosotros observamos la curva, nos va a dar muy parecida a la curva el ensayo de tracción. Vamos a tener la zona elástica, donde si dejamos de aplicar la fuerza vuelve a su forma original. Hay una zona de fluencia un poco menos marcada tal vez, porque como está esta recompresión se va distribuyendo más las cargas. La zona de deformación plástica, y si ven, después de la zona de la parte de la estricción, no se llama estricción, ya es la de deformación, la curva hace como que apura hacia arriba. ¿Qué pasó acá? Cuando nosotros estamos apretando la probeta, las rampas que están sosteniendo la probeta evitan que nosotros, si comprimimos un cilindro, se achica el largo, se ensancha el diámetro. Esto es constante hasta ese punto, pero como estamos apretándolo con las mordillas de arriba y de abajo, ahí le cuesta más al material ensancharse. Entonces vamos a generar lo que se llama una forma de barril. Se va a empezar a ensanchar en el centro mientras que los extremos permanecen más chicos. Y hace un efecto parecido a lo que pasaba en el alargamiento. Nos empieza a mentir, si tomamos a diámetro constante, los valores de tensión. Si íbamos ajustando el diámetro, también nos daría una curva. Y normalmente para todos los metales las curvas de tensión y de compresión son muy similares. Otros ensayos a los que se puede someter a una probeta es un ensayo de doblado. Se apoya en dos extremos y se aplica una carga en el centro. Y vamos a tener las mismas zonas. Una zona de deformación plástica. Y si excedemos la zona de deformación plástica nos va a quedar una barra deformada permanentemente.
El ensayo de corte es algo similar, solo que las fuerzas a la probeta se le aplican en dirección opuesta. Puede ser mediante cizalla, lo que se conoce como cizalla, que es en cada parte del metal una fuerza para un lado y una fuerza para el otro, o también el dispositivo para el ensayo de corte genera una torsión. Esto también genera fuerzas de corte. Abajo lo veríamos representado en un esquema muy simple cómo trabaja la estructura cristalina ante estos esfuerzos. Tenemos la condición normal, ante un esfuerzo de corte esa estructura se deforma. Si estamos dentro de la zona elástica, vuelve otra vez al cuadrado. Si nos pasamos, ya esos enlaces hay un reacomodamiento de la estructura y ya tenemos una deformación permanente. Bueno, ahora vamos a ver el video. Si bien las calidades no son las mejores, me gustó porque tiene dos partes. Uno en una máquina un poco más manual y otro un poco más de tecnología para que se vean un poco cómo en situaciones reales cómo se puede aplicar este ensayo de tracción. Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, entonces a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. La probeta en estas mordazas que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos un 9 en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICISAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utilizan mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, entonces se amplifica. Ya aquí manejamos las velocidades, podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton, 8 kilonewton. Ahí ya casi estamos llegando al punto de excedencia, que se ubica entre 25 y 30, donde el material deja de ser elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, mírenlo ahí, ya pasamos excedencia, ya estamos en zona plástica, ya ese material, si yo detengo el ensayo, ya tiene una deformación y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería en la probeta.
Ya vamos a llegar a la fuerza máxima. Está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer extensión, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. El gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura. Aquí comienza a haber una estricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. No escuché nada yo. ¿Alguien escuchó algo? ¿Me escucharon? ¿No escucharon el sonido? Sí, se escuchó de pasito, pero Sí. wow, yo por lo menos lo escuché. En un momento venía bien y después bajó el volumen. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero se escuchó completa. Perdón. Sí, no importa, por lo menos se pudo ver, así que si te escuchaban muy despacio. Los voy a cargar y les voy a dejar el link por si lo quieren volver a ver, pero bueno, más o menos explicaba lo que estuvimos viendo. La probeta era más que nada para que se vea de manera real, por ahí es mejor que verlo en un dibujo, me gusta más mostrarlo así. Es una probeta de metal, la máquina. Esta era una máquina, como vieron, que se puede usar para varios ensayos. Tenía tracción abajo y el mismo cabezal móvil arriba contra un puente apretaba hacia el ensayo de compresión, y aplicando diferentes dispositivos podía también ensayar doblado. Bien, entonces vimos que generamos curvas. ¿Qué hacemos con todas estas curvas? ¿Por qué nos interesa generar estas curvas? Tablas. Es lo que nosotros vamos a usar a la hora de diseñar algún dispositivo, algún producto, algún proceso de fabricación. Siempre cada material va a tener su tabla, e incluso lo que mismo que fabricamos vamos a tener que ensayarlo. Si lo sometemos a algún proceso de tratamiento o algún proceso de endurecido, lo que tenemos que hacer es ensayar alguna muestra cada tanto, como para ver si estamos cumpliendo bien con el proceso de producción. Esta es a modo de ejemplo, es una tabla de libro. Existen tablas por metales, existen tablas por acero, un acero específico por temperaturas, y bueno, ahí podemos ir viendo todas el módulo de elasticidad o módulo de Young que cada uno de los metales tiene. Ven que el cobre, por ejemplo, tiene un módulo de elasticidad mucho más grande que el del hierro, y asimismo mucho más grande que el del aluminio. O sea, es posible, si bien las fuerzas no son las mismas, soporta más deformación antes de quedar deformado permanentemente. Esta es otra tabla que se elabora de estos ensayos, y es la ductilidad medida como elongación porcentual, que es decir, lo que se puede estirar la probeta o una barra en porcentaje antes de romperse. Fíjense que el aluminio, por ejemplo, se puede estirar un 40%, si bien ya queda deformado, todavía no se quebró. Un dato interesante de esta tabla es, si van a la derecha, a los últimos valores, donde están otras cosas que no son metales, los cerámicos, por ejemplo, tienen un módulo de ductilidad 0. ¿Qué pasa? El material cerámico es extremadamente duro, tenaz o no, resistente o no, pero no soporta ningún tipo de deformación. Apenas se saca de su estado normal, de su forma original, si logramos pasar ese límite, se quiebra, sin ningún tipo de deformación. Y lo mismo, por ejemplo, el hule, la goma, el caucho, tiene un valor muy bajo también. ¿Por qué? Porque si bien tiene un módulo elástico grande, se puede estirar, cuando soltamos la fuerza vuelve a su forma original. Si lo tratamos de exigir para no se deforma permanentemente tampoco, siempre va a volver, y cuando no puede volver es porque se rompió. Otros ensayos que tienen que ver más con la resistencia, como decíamos, a lo que es el rayado o a la penetración de otras, al desgaste.
por ejemplo un cojinete o al rozamiento, es el ensayo de dureza. Existen varios métodos, nosotros acá tenemos 3 ejemplos para que vayan viendo, ahí hay algunos más también, pero estos son los más importantes y los más usados. No sé, Eduardo, vos estás en Male, ¿no es cierto? ¿Se fue? Sí, profe, yo estoy en Male. No sé en qué Estoy parte en- estás, no sé si lo pudiste ver, me imagino que en algún lado de... Sí, yo estoy en la parte de ensayo no destructivo, Ajá, pero vi que en laboratorio, que voy bastante seguido, suelen hacer algunos de los procesos que están acá anotados. bien. No sé cómo funciona, pero Ah, sí El de, el lo de- sé el de que- diamante, el de diamante me decía Eduardo. El de Miguel Rowell. Exactamente. Sí. Bien, bueno, ahora lo vamos a mirar así vemos bien el funcionamiento. Básicamente se llaman métodos por indentación. ¿Qué significa? Es apretar una punta, ya sea, van a ver que ahora hay diferentes formas y diferentes métodos sobre la superficie del metal, y lo que se hace es medir el grado de deformación que se genera por esta indentación que se llama. Básicamente es apoyar un punzón. De los 3 métodos más comunes está el método Brinell, que utiliza una bola esférica de carburo cementado, o sea, es un material extra duro, y al aplicarse una fuerza, siempre los métodos es muy parecidos en todos. Es diámetro o forma del indentador, fuerza y por un determinado tiempo. Como el indentador del método Brinell es una esfera, lo que nos va a dejar es una forma de un casquete esférico. El método Rockwell ya es Vickers es un sistema, un procedimiento muy similar, solo que usa una pirámide como indentador. Esto nos genera una pirámide invertida en el material y es un poco más sencillo por ahí medirlo, ya que tenemos que medir diagonales en un cuadrado, y medir una esfera, a veces la esfera no queda perfecta y puede llegar a dar error. Ya lo vamos a ver ahora en el video. Y el ensayo Rockwell, a diferencia de Brinell o Vickers, Brinell o Vickers mide el diámetro de la huella que queda en el material. Rockwell, en cambio, mide la profundidad que penetra el indentador. Y lo bueno de Rockwell, ya van a ver, es de medición directa. El ensayo de Brinell, como les decía, nos va a dar una dureza HB, Highness, perdón por mi inglés, Brinell, y se determina la fuerza en kilopondios, que sería kilogramos fuerza, sobre la superficie. Nosotros lo que podemos medir cuando hacemos el proceso de indentación es el diámetro de la huella que nos queda en el metal, pero este es el diámetro. Nosotros lo que tenemos que hacer es la superficie completa que nos queda en la huella. Esto tiene una forma matemática, no es necesario que la aprendan, solo que vean que es un poco compleja y normalmente se simplifica a la que ven abajo, la última, que es donde tenemos la fuerza aplicada en kilopondios, el diámetro de la esfera que estamos usando, es muy importante conocer el diámetro de la esfera que estamos usando, y el diámetro chiquito, el D minúscula, es el diámetro de la huella que nos queda en el metal. Como les había nombrado antes, todo normalmente los ensayos tenemos que hacerlo bajo alguna norma o algunas condiciones que se llaman estándares. Por ejemplo, para el de dureza Brinell, donde tenemos el diámetro de la bola es de 10 milímetros, la carga es de 3000 kilopascales y el tiempo está entre los 10 y los 15 segundos. Esto, cuando veamos en una tabla, por ejemplo, vamos a ver la dureza 220 HB, sin ningún tipo de nomenclatura adicional. No hay letras, no hay números. ¿Qué significa? Que fue hecho en las condiciones estándares. Entonces, si vamos al método, sabemos que se hizo con una bola de 10 milímetros, la fuerza de 3000 y el tiempo de 15 segundos. A veces es necesario hacer en condiciones especiales. ¿Por qué? Por ejemplo, hay ciertos requerimientos que tenemos que tomar a la hora de hacer un ensayo Brinell. Es, por ejemplo, que la bola tiene que tener un diámetro menor al espesor de la probeta. Entonces, cuando nos vamos a espesores menores para prueba, una chapa, una lámina, un fleje, vamos a tener que recurrir a bolas más chiquitas. Esto hay una tabla y hay constantes de cada material. El método, la máquina normalmente ya viene con unas tablas que nos dan la posibilidad de seleccionar los otros parámetros. Por ejemplo, en este ensayo se hizo con una bola de 10 milímetros, la estándar,
pero la fuerza fue mucho menor al mismo tiempo que se hizo durante más tiempo. Entonces, cuando nos da el número de dureza, se va a indicar en qué condiciones se hizo. Esto es para que después podamos hacer las conversiones entre un método y el otro sin llevarnos a un error. Este es acá van a ver dos máquinas, que era lo que les quería mostrar. En el otro de tensión me confundí, pero acá están las dos máquinas, las dos tecnologías diferentes para hacer un ensayo brin. Nunca arrancó el video. Bien. Perdón. Vamos a intentar. En este caso la probeta que vamos a usar es un acero 1020, sí, acero corriente. Además vamos a usar un indentador, en este caso es una villa de 2.5 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestro aparato de ensayo de dureza. Tenemos acá. Justamente tenemos la opción de Brinell y Vickers y Rodwell. En este caso vamos a usar lo que es Brinell. Colocamos el indentador, como vemos, se coloca acá de esta forma, nada más, ¿sí? Coloqué y quedó. Muy bien, colocamos también lo que es la fuerza que vamos a aplicar en este indentador, para lo cual nos vamos a la tabla de selección de magnitud de la fuerza aplicada al indentador. En este caso, como nuestra probeta es un acero 1020, está dentro de los aceros hierros fundidos, lo cual tenemos el diámetro del indentador de 2.5 milímetros, para lo cual aplicamos una fuerza de 187.5 kilogramos fuerza. Tenemos acá justamente 185.5, presionamos y ya tenemos la fuerza que se va a aplicar durante el ensayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la probeta alineada justamente con el indentador. Y subimos la mesa, ¿no? Sí, acá tiene como una tuerca que permite desplazar la mesa. Muy bien, me fijo que justo esté, sí, tengo que tener cuidado, ya hice una impresión más antes, entonces tengo que colocarla un poco más alejada. Ya está llegando a tocar, a ver, le falta un poco, muy bien, ahí llegó. Muy bien, una vez hecho eso, desplazamos esta palanca hacia el lado izquierdo y dejamos que actúe, en este caso en los aceros es 15 segundos. Yo ya estoy tomando 15 segundos. Muy bien, han pasado 15 segundos. ¿Sí? Soltamos la palanca, la desplazamos al lado derecho y sacamos la probeta. Una vez que tengo la impresión, voy a agarrar lo que es el microscopio, en este caso es un microscopio CAT, y voy a medir el diámetro de la impresión. En este caso, el diámetro de la impresión es de 1.4 milímetros. The Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table,
rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. Eso era un poco nomás para que vean las diferentes tecnologías disponibles en el uso de este tipo de... El ensayo de dureza Vickers, vieron que en el primer video vieron que la misma máquina se puede usar para los 3 ensayos. Básicamente la estructura es siempre la misma, es un dispositivo que aplica una fuerza por un determinado tiempo. ¿Qué pasa con Vickers? ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Como es un indentador que es una pirámide, podemos ensayar materiales mucho más duros, ya que va a dejar una huella un poco mayor y es más fácil de medir. Espesores menores, ya que... y lo podemos aplicar antes. Para el ensayo Brunner la probeta tiene que estar limpia, pulida, plana y paralela al indentador, si no nos puede falsear la medida. En cambio con Vickers ya lo podemos usar para ensayar ya directamente sobre piezas cilíndricas o esféricas. La fórmula es exactamente la misma. La dureza Vickers, tenemos la B corta en este caso, es una fuerza P sobre una superficie S. Haciendo el desglose matemático nos queda una constante por la fuerza sobre el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado, medimos las 2 diagonales del cuadrado que nos queda estampado en la probeta y se calcula la dureza Vickers. Esto, como vemos, miden diámetros de la huella indentada. El ensayo de Rockwell trabaja de manera similar, es un cono de diamantes cónico cilíndrico, pero en lugar de medir el diámetro de la huella, mide cuánto penetra el indentador en la pieza. Y además tiene, les dije cónico, es cónico o esférico, tiene las dos posibilidades, dureza B, bola, dureza C, cono. Rockwell C, Rockwell B, eso es lo que van a ver normalmente identificado en tablas de propiedades. Mide la profundidad que el indentador penetra en la pieza. Y la carga en este caso no tiene condiciones estándares, sino que hay una tablas de Rockwell. Esta es, por ejemplo, una tabla ejemplo, es mucho más extensa porque tiene muchos más materiales. A la derecha ven el material a ensayar, donde nos va cambiando el método. Ven que hay dureza Rockwell A, dureza Rockwell C, dureza Rockwell E. Y en la izquierda nos va a decir si lo que tenemos que usar es una bola y de qué diámetro, de un octavo, de un cuarto, de un 16, más chiquita, o el cono. Y al mismo tiempo tenemos entonces forma del indentador, carga y la carga a implementar en el material. Dijimos medición directa. ¿Qué significa esto? El aparato de medidor de dureza Rockwell tiene un reloj en la parte superior que nosotros vamos a apoyar la pieza contra el indentador. Le vamos a aplicar una carga que se llama carga P0, carga inicial, que esto es para apretar bien la pieza y ya hace una pequeña entrada en el material. Y acá es donde podemos compensar cualquier tipo de rugosidad o impureza en el material. ¿No? Sería como una tara de una balanza. ¿Vieron cuando ponen un envase y ponen la balanza en cero con el envase arriba? Para que solo mida lo que hay adentro. Bueno, esto es un sistema parecido. La aguja se va a mover un poco, pero como el reloj se mueve, lo podemos volver a calibrar en cero ya con esa presión P0 aplicada. Se aplica la fuerza que nos dio la tabla, y se libera la fuerza, y esto va a hacer que,
como vimos antes, el material tiene una zona de deformación elástica. El indentador va a volver un poquito hasta que se estabilice. Cuando se estabilice, leemos directamente el valor de la dureza directamente sobre el reloj. Tenemos dos escalas, roja y negra. Una es Rockwell C y la otra es Rockwell B directamente. Y por qué miramos una a la otra, también la tabla nos lo va a indicar. A ver si está acá indicado. Acá lo ven a la izquierda, escala roja, escala negra. El ensayo de dureza Rockwell nos va a dar una nomenclatura. 60 es el número, dureza Rockwell, y la letra B nos va a indicar el tipo de escala, bola o cono. Algunas medidas comunes de dureza Brinell. El acero herramientas es el acero usado para, por ejemplo, en un torno, es la punta que está en contacto con la pieza a trabajar. Normalmente tienen unos aliantes especiales y bueno, en este caso tiene que estar templado, es decir, tiene un tratamiento térmico. Es bastante duro comparado con lo que es el acero dulce. 0,8 de carbono, 0,10. Fíjense que ahí ya lo vamos a ver más adelante, la parte de aleaciones, el porcentaje de carbono cambia las propiedades del metal significativamente. Fíjense que con 0,7% de carbono casi tenemos el doble de dureza que en el hierro dulce. Bronce es un poco duro, latón y aluminio mucho más blando. Profe, disculpe que lo interrumpa, yo los voy a abandonar. Dale. Gracias por la clase, profe. Chao, Gordo. Chao, chao. Chao, Carlos, nos vemos. Chao, chao. Acá también, además de tener las tablas por el ensayo de dureza que se haya aplicado, también tenemos las tablas de conversión. O sea, si nosotros tenemos un material en dureza Brinell, se puede convertir tranquilamente en dureza Rockwell. Y tenemos las tablas para todo tipo de material. Normalmente incluyen el mismo material, la hoja de datos del material también la incluye a veces en varias nomenclaturas. Ahora Vamos a realizar un ensayo de dureza Rockwell. Para ello tenemos que utilizar el penetrador adecuado. Nuestro durómetro nos permite realizar ensayos de dureza tanto Rockwell bola, Rockwell B, como Rockwell cono, Rockwell C. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar las pesas adecuadas. Tenemos varias para Brinell, Rockwell cono son 150 kilos, Brinell 125 kilos. Este es nuestro caso, Rockwell B, son 100 kilos. Son 10 kilos de precarga más 90 kilos posteriores. Eliminamos las pesas que no las utilizamos y ya tenemos aquí 100 kilos de carga. Esta es la carga total. Situamos la pieza en el yunque y movemos el husillo hasta que la aguja pequeña llega al verde. En este caso estamos aplicando ya una precarga de 10 kilos. Situamos el dial en 0, el puntito, y soltamos la pesa. En este caso no es un tiempo determinado, solamente tenemos que esperar a que la aguja se pare. Parece que ya está quieta. Retiramos la carga y medimos directamente en la escala. En este caso el B es para Rockwell bola, medimos la escala roja y nos da que tiene una dureza Rockwell B de 66,5 aproximadamente. Bueno, eso es lo que les decía, es de medición directa, se mira sobre el reloj y ya está dada la dureza. La dureza no tiene indicaciones adicionales de proceso porque se entiende que el proceso ya está dado por la tabla. Entonces ya la dureza Rockwell B del número que les dio, ya ese vale por sí solo. Y para el material dado, por supuesto.
Bueno, perdón por los videos, quise insertarlos y al final terminé haciendo un desastre. Propiedades, bueno, hasta ahí vimos lo que es propiedades mecánicas de los metales. Otras propiedades físicas, térmicas y eléctricas, vamos a ver un poco más por arriba. Es importante, normalmente nosotros en cuestiones de diseño y de utilización vamos a estar más centrados en las mecánicas. Las otras es válido saberlas. La densidad es el peso por unidad de volumen. Es simplemente saber que un determinado metal es más pesado que otro. Por eso, si bien ahí está donde entran después las aleaciones especiales. Sabemos que el acero es muy resistente, es muy económico, pero en determinadas aplicaciones su peso por unidad de volumen es muy duro. En cambio, con aleaciones de aluminio o aleaciones de especiales, vamos a tener la misma resistencia con un peso menor, a un mayor costo, por supuesto. Fusibilidad es la propiedad que tienen los metales, los elementos de pasar al estado líquido. Todos los metales tienen fusibilidad y esto es muy importante, ya que conocer el punto de fusión tiene que ver con la fusibilidad, es el punto en el cual el metal se vuelve líquido. ¿Y por qué es importante saber cuál es el punto de fusión? Es para manejar lo que se llama la soldabilidad. ¿Qué es la soldabilidad? Es la posibilidad de unir dos o más metales de manera permanente. Se lleva a cabo por medio de calentamiento, puede ser rozamiento o la misma presión a una determinada temperatura hace que el material se una. Y el secreto de una buena soldadura es que el material en la zona de la soldadura, valga la redundancia, tenga las mismas características que el resto de metal. Si no estamos hablando de una unión, si no tiene las mismas características, propiedades de resistencia, las mismas características mecánicas, no es una soldadura, es simplemente una unión por remaches, por tornillos, pegamento, o una soldadura blanda, por ejemplo, que también se llama, que es cuando unimos dos metales más duros con algo que se funde a una temperatura menor. La soldadura debe conseguir unir dos metales de manera estanca y de igual resistencia que el resto de la pieza. Eso es lo que les decía. El coeficiente de expansión térmica es el grado en que normalmente todos los metales tienen coeficiente de expansión térmica positiva, es decir, que a más temperatura se van a ocupar mayor espacio, es decir, su densidad baja. Todos conocemos que un hierro al sol, un hierro caliente, tiende a, algunos lo habrán notado tal vez con una abertura de aluminio, que en condiciones normales no roza, no hace ruido, y si hace calor o está expuesta al sol, empieza a tocar abajo o contra el marco. Eso es porque se expande el material a cierta temperatura. Se expande el material, dando como resultado va a bajar la densidad, es decir, el mismo peso, porque la materia sigue estando ahí, va a ocupar mayor espacio. Calor específico es la medida que refleja la cantidad de energía que yo le tengo que dar al metal para elevar su temperatura. Una aplicación, es decir, ¿para qué necesito saber este dato? En una alimenticia, por ejemplo, necesitamos cocinar algo dentro de una paila. La paila es una máquina que se usa para hacer dulce de leche y está hecha de acero inoxidable. Saber el calor específico, el proceso interno de la leche, del dulce de leche, lleva su grado, su temperatura, su nivel de uso de energía para esa calentidad. Saber el calor específico del material, nosotros para cocinar esa leche dentro de la máquina tenemos que también calentar el metal. ¿Cuánta cantidad de calor tenemos que aplicar? Bueno, se calcula con el calor específico. Conductividad térmica y eléctrica. Todos los metales son muy buenos conductores. Esto es, químicamente, se llama enlace metálico, por el cual los átomos permanecen juntos en el sólido metálico. Dejan muchos electrones libres y toda, ya sea calor o la electricidad, necesita un medio. Así como el sonido necesita un medio para propagarse, por ejemplo el aire, o en el agua, va molécula a molécula viajando por el aire. En el metal, los electrones, al estar libres, son los portadores de la carga, ya sea de calor o de electricidad. Bien. Y ahí terminamos todo lo que es la parte de propiedades de los metales. Recuerden siempre que lo más importante, más allá de los ensayos, las fórmulas que vimos,
es saber cómo se hacen y qué nos determina un valor que normalmente se encuentra en una tabla. Para funciones de diseño alcanzan y en procesos normalmente lo van a ir chequeando para todas las piezas elaboradas. Vamos a pasar a la segunda parte de la unidad, que son las aleaciones. Aleaciones de los metales. Lo más que conocemos como aleaciones, lo más normal es que nosotros cada vez que veamos algo de manera estándar es una aleación. Es muy raro ver los metales en estado puro, salvo que sea alguna condición de laboratorio donde se quieran establecer las propiedades de cada elemento por sí solo. Normalmente lo vamos a ver en aleaciones. ¿Cuál es la ventaja de tener una aleación? Que mejoramos las propiedades, ya sean mecánicas, físicas o eléctricas. En una aleación, normalmente, salvo excepciones, las aleaciones son un metal, por ejemplo el hierro, y bajas cantidades del aleante. Y este se puede meter dentro del metal como una solución, es decir, formando un nuevo compuesto, que es lo que pasa, por ejemplo, en el carbono adentro del hierro, que se mete entre los intersticios de las estructuras, generando un nuevo componente. O pueden ser soluciones de los componentes no se mezclan entre sí, pero los granos sí son uno de un metal, uno del otro, y generan una estructura de amalgama de elementos. Bueno, lo que les decía decir, las soluciones sólidas o fases intermedias. ¿Cómo se obtiene una aleación? Existe la posibilidad de derretirlos a los dos a su temperatura de fusión. Normalmente no es la misma para los dos. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando ponemos dos metales que no tienen la misma temperatura de fusión. Se los deja enfriar creando un nuevo material. Pulvimetalurgia, que consiste en poner en un molde polvos de diferentes metales. Normalmente esto se hace para metales muy duros o que funden a una temperatura muy alta. Entonces, con este procedimiento ponemos los polvos dentro de un molde que se prensa a altas presiones y se los lleva a una temperatura por debajo del punto de fusión. Si bien los metales individuales no están en estado líquido, van a estar en una zona más plástica o próximos al punto de fusión, y estos se van a unir de manera permanente, y como los tenemos previamente mezclados, van a generar el nuevo compuesto. A ver si me sale ahora lo del video. Vamos a intentar el tercer punto, es muy cortito. Algo que normalmente yo creo que todos lo deben haber visto, pero no saben cómo se fabrica. Carburos, que son aleaciones de metal con carbón. Muchas veces, no sé el tipo específico, por ejemplo, se puede usar hierro o tungsteno, si es una piedra especial, como para un metal más abrasivo. Sí, en los discos dice óxido de aluminio, la mayoría de los que son para acero. Bueno, es un óxido. La parte, bueno, ahora vamos a llegar, no me acuerdo bien. Tenemos óxidos, silicatos, que es con silicio, con arena, los carburos, que es con carbón, con boros se llaman boruros, o sea, todas las se llaman cermets, ahora lo vamos a ver, que son compuestos cerámicos y metálicos. Y eso es lo que genera que esos granos de óxido de aluminio son muy duros, pero sería muy difícil fabricar un disco completamente de eso. Entonces se ponen otras cosas más blandas, que se usa como portante, y ahí es donde tenemos los granitos de óxido de aluminio, que es lo que genera la abrasión. Y la implantación de ion. Entonces, no tengo mucha información al respecto. Es lo que se usa para, por ejemplo, la fabricación de componentes electrónicos. Se hace la placa de silicio y por irradiación de iones se le van cambiando las propiedades. Normalmente se usa para conductores o prestaciones microscópicas. Propiedades de las aleaciones. Hay propiedades físicas, como veíamos en los metales anteriores, mecánicas y químicas.
las propiedades físicas y químicas de los metales individuales se mantienen, pero sí las mecánicas varían según los porcentajes de aleante. Normalmente lo que se busca en una aleación es mejorar las propiedades mecánicas. Acá, esto es un diagrama de fase. ¿Qué es esto? Esto es la solución, se usa como para explicarles una solución de cobre y níquel. Esto se conoce como Monel. El Monel se usa, es bastante resistente a la abrasión. Se usan componentes de bombas o metales que usan cosas corrosivas, por ejemplo en petroleras, cosas así, que usan procesos químicos. Si miramos el gráfico, abajo tenemos 0% de níquel, va aumentando la proporción de níquel, 100% de níquel. De la misma manera tenemos 0% de cobre, 100% de cobre del otro lado. ¿Por qué usamos este para analizar? El Monel, si bien no es algo que lo que vayamos a ver más en un proceso o en aplicaciones, sí es muy sencillo de ver porque es uno de los pocos metales que aceptan cualquier porcentaje de aleación. Entonces, ¿cómo se lee un diagrama de fase? Nosotros tenemos que el níquel va a fundir a una temperatura de aproximadamente 1455 grados centígrados. Mientras que el cobre funde a 1200... no. Sí, acá. El cobre va a fundir por debajo de los 1100 grados. Estoy mirando acá la parte de centígrados, me confunde un poco la parte que está en Fahrenheit también la tabla. Si nosotros miramos, veamos al eje de la derecha, estamos en los 1100 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a mezclar los dos metales? Se van generando diferentes aleaciones con diferentes porcentajes y, como verán, se genera esta zona, que es una zona que está la curva del sólido y la curva del líquido. Entre medio, lo que vamos a tener a medida que aumentamos la temperatura y en diferentes zonas de la aleación, vamos a tener una mezcla sólido-líquido. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver, se ve mejor en la parte de la aleación plomo-estaño. Pero lo que tenemos que saber, por ejemplo, en esta zona donde tenemos un 62% de níquel y un 38% de cobre, el punto va a iniciar a fusionarse por arriba de los 1200 y va a terminar cerca de los 1350, se podría llegar a establecer. En esa zona va a haber una amalgama de las dos partes. Bueno, este es un poco los usos del Monel en intercambiadores de calor y en equipos marinos y también como accesorios en marcos de lentes, por ejemplo. Es una aleación bastante versátil. Acá tenemos la aleación plomo-estaño, también que va de porcentajes de 0 a 100 para ambos materiales. La aplicación más común de esto es la soldadura blanda. Si alguno hace cosas de electrónica, verá el rollito. También se usa para lo que es la parte de zinguería, las canaletas y esas cosas. Esta tiene la particularidad, esta aleación, tenemos que el plomo funde por arriba de los 300 grados, mientras que el estaño lo hace a una temperatura un poquito superior a los 200. Existe un porcentaje de aleación cercana acá en el 61% de estaño, en donde el punto de fusión de los dos de la aleación es menor a cualquiera de los dos en estado puro. Y este es normalmente el lugar donde estamos trabajando con soldadura blanda. La idea es bajar, normalmente 70-30, 60-40, es donde estamos trabajando. ¿Qué pasa acá? Fíjense también que tenemos la zona de líquido y sólido con una fase alfa que tiene más plomo, la zona de líquido y sólido con una fase beta que tiene más estaño, pero en este punto pasa del sólido al líquido sin interfaz, pasa directamente. Y después, a medida que cambian los valores y las temperaturas, estas son zonas de estructuras alfa, acá hay una mezcla alfa más beta y acá es beta sólida. Son diferentes fases de las aleaciones que cada uno tiene su diferente aplicación. Y pasamos al que vamos a ver más seguido, o por lo menos lo interesante es saber cómo funciona este diagrama de fases, que es el del acero y fundición también. Tenemos
hierro por un lado al 100%, pero si vamos por el eje horizontal no vamos a llegar al 100% de carbono, pues estaríamos en el grafito, no tiene sentido. Solo el diagrama de fase solo llega al 6%. ¿Por qué? Porque las aleaciones hierro-carbono por encima del 6% no tienen muchas aplicaciones prácticas, se vuelve demasiado frágil y ya no tiene utilización en aplicaciones mecánicas. Como verán, el diagrama ya cambió bastante, es mucho más complejo que los otros y vamos a ver determinadas zonas. En la parte de la izquierda vamos a tener lo que es el hierro, que conocemos como acero, que tenemos hierro puro y porcentajes de carbono hasta aproximadamente el 2%. Fíjense que toda esta zona es sólida, lo que habíamos visto, no sé si se acuerdan en la clase pasada, que a medida que aumenta la temperatura, el hierro tiene la propiedad de ir cambiando su estructura interna. Cambiamos de centrado en las caras para pasar centrado en el cuerpo, para volver a pasar a centrado en las caras. Y esto es lo que lo vemos acá en el diagrama de fases. Que también, a qué temperatura lo hace, cambia en función del porcentaje de carbono. También pasa algo similar con la temperatura donde es completamente líquido, que va disminuyendo a medida que aumenta el porcentaje de carbono, llegando a este punto. Algo que no le dije en el diagrama de fases anteriores. El punto mínimo de fusión de una aleación se conoce como eutéptico. No tiene mayor aplicación que ponerle un nombre a una zona de la tabla, pero bueno, lo van a escuchar nombrar y es bueno saberlo. Y fíjense que tenemos un eutéptico alrededor del 4 y 4,3%, y otra vez se da ese punto mínimo cerca, pero esto ya es en zona sólida, en fase sólida, pero con diferentes estructuras, alfa y gamma. Ese punto se llama eutectoide. Eso dato. Bueno, tenemos lo que les decía, aceros hasta el 2,11% exactamente, y una fundición arriba hasta de entre 2,11 hasta el 6%. Hierro, acero, ¿cómo lo obtenemos? Todos habrán escuchado de lo que es un alto horno. ¿Alguno conoce? ¿Lo vio? Sí. Un alto horno, como su nombre lo indica, es un horno que es más de forma vertical. En medidas, para tener una idea, pueden alcanzar los 40 metros de altura, o sea, son altos en serio, y en diámetro entre los 10 y los 15 metros. Están procesando alrededor de 200 toneladas por proceso, por lote, por batch de hierro. ¿Cómo funciona? Como les decía antes, el hierro en la naturaleza se encuentra en estado de óxido de hierro, lo más común es conocerlo como ferrita. No voy a dar la estructura química, no tiene sentido embarullarlos con procesos químicos, pero lo que tienen que saber que es el óxido de hierro es hierro más oxígeno. Entonces se lo agrega en la parte superior del horno, también se pone coque, que es una forma de carbono, y piedra caliza. El carbón reacciona con el oxígeno del hierro generando monóxido y dióxido de carbono, el cual sale en forma gas. Entonces ya le estamos sacando el óxido al hierro, y la piedra caliza genera carburos que reaccionan con todas las otras impurezas que también tiene el hierro, ya que no está en estado puro, y como la caliza es más liviana que el hierro, se puede sacar de dentro del horno como escoria que flota. Tiene una menor densidad, lo que veíamos antes, es decir, flota sobre el hierro líquido. Entonces de abajo extraemos la escoria que flota y lo que se llama una mezcla de hierro y carbono, porque le agregamos carbono arriba, que se conoce como arrabio. Este arrabio todavía no es útil en muchas aplicaciones, hay que pasar a un proceso de refinación, es decir, tenemos que sacarle todavía un poco más de carbono para poder tener un uso práctico del hierro. ¿Cómo sacamos el carbono del hierro? Hay dos métodos, los más utilizados. Es un horno BOF, que es horno básico de oxígeno, que consiste del mismo alto horno, ya en una colada viene en estado líquido, se mete adentro de este horno y
se le aporta calor, por supuesto, y a través de una lanza que no llega a meterse abajo o sea, está cerca de la superficie pero no adentro, se inyecta oxígeno a alta presión. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Reacciona con el carbono, generando otra vez dióxido de carbono y monóxido de carbono que sale en forma de gas, y acá ya vamos teniendo un hierro más puro, más refinado. De la misma manera, todo lo que es la escoria y las impurezas siguen flotando sobre este hierro, y entonces este horno va a inclinarse hacia la derecha y el líquido, hierro líquido, va a salir por acá mientras la escoria sigue estando arriba. Una vez que se saca todo lo que es el líquido, sin llegar a sacar la escoria, el horno vuelca para el otro lado y eliminamos la escoria. Y ahí ya sí tenemos acero utilizable que va a trenes de laminado o a lingotes o a trafilados para la generación de barras y tubos y planchuelas. O sea, básicamente siempre normalmente es un proceso en línea y se aprovecha el hierro líquido que viene desde el horno. O sea, no tendría sentido enfriar esas cantidades de metal para después volver al estado líquido. Demandaría mucha energía. Otro método de refinamiento del acero es un horno eléctrico. Al igual que el horno de oxígeno, genera el calor, lo genera a través de unos electrodos que con el arco eléctrico derriten el material. Este horno, si bien es más costoso, los tiempos de ejecución son muy bajos. En 45 minutos se tiene un lote completo de acero, y también, como le estamos agregando mucho calor y muy rápido, permite la recuperación. Normalmente en este horno se le agrega algo de chatarra y ahí es donde recuperamos también un porcentaje de chatarra. Como les dije, esto es un proceso más caro porque la energía eléctrica normalmente es más costosa que disponer de gas o leña, incluso en algunos casos más viejos, pero se tiene un mucho mayor control del proceso, entonces las calidades de acero son superiores. Entonces lo que perdemos como costo de fabricación lo vamos a ganar como valor agregado del acero. ¿Cómo vienen? ¿Están ahí? ¿Viven? Sí, acá estamos. Sí, sí. Estamos acá. ¿Cómo Acá venimos estamos. con la hora? 8:20, casi. 8:20. Tenemos una media hora, 40 más. ¿Quieren hacer un corte? ¿Seguimos? ¿Le damos y terminamos? Vamos a darle. ¿Le seguimos? ¿Qué ¿Yo dicen? por mí? Sí, por mí también. Por mí también. Sí. ¿No te quedas sin garganta? Es bastante incómoda la situación virtual. Si no hay mucho, no van a volver el reo. En un mano a mano es más entretenido. Es más incómodo, pero con el viento que hay afuera, la regalo para viajar. O para andar. ¿vos estás en Suchalés? No, yo vine de Pilar. Ah, Iván, te digo que era una veleta cuando venía manejando para Rafaela. Yo estoy en Pilar. Pues, bien. yo estaba trabajando en la planta donde estaba Iván encargado. Bueno, a los extranjeros les sirve entonces estar virtual. Bueno. Sí, por supuesto. Bueno, hasta ahí llegamos en la obtención del acero. ¿Qué nos da el acero? Aleaciones ferrosas. Como su nombre lo indica, incluye hierro en grandes porcentajes, y entre ellos está lo que es acero al carbono, que es fundamentalmente acero, baja concentración de carbono y algún que otro aliante como para mejorar propiedades, pero normalmente que no excedan el 1% en peso del total de la aleación. Entonces estamos hablando prácticamente de hierro puro. Entre los aceros, espera que se me apareció el inoxidable, entre los aceros al carbono y los aceros inoxidables están los aceros de baja aleación. Ahí sí, siempre sigue siendo, el acero siempre es hierro-carbono, el carbono siempre está presente. Lo que sí, se le van agregando elementos adicionales para llegar más o menos al 5% sin pasar ese porcentaje, para ir cambiando propiedades mecánicas de la aleación de acero. Como por ejemplo, el cromo lo vamos a ver después, que en mayores porcentajes vuelve al acero inoxidable, pero en bajas aleaciones mejora su capacidad de no oxidarse, pero sin llegar a ser el acero inoxidable. El manganeso también se agrega en bajas cantidades para mejorar la resistencia y la dureza
el acero, sobre todo cuando estamos ante un tratamiento térmico. El molibdeno aumenta la tenacidad. Sin endurecerlo, le da mayores propiedades, como veíamos antes en el ensayo de tracción, de todo el área que estaba abajo de la curva del ensayo de tracción. Eso es una medida de la tenacidad del material. O sea, mientras más se pueda deformar sin romperse, estamos absorbiendo más energía. Después pasamos esos eran aceros de baja aleación, pasamos a los aceros de alta aleación. El más común que vemos es el acero inoxidable, que ya tenemos porcentajes del 12% al 15% o más de cromo. ¿Y esto qué hace? En realidad la ironía del acero inoxidable no es que no se oxida, sino que se oxida muy rápido. ¿Qué pasa? El óxido de cromo es transparente y se ubica en la superficie y es impermeable. Entonces evita que el oxígeno siga entrando al material y lo siga oxidando. Entonces lo que vemos en realidad de un acero inoxidable es que está tan bien oxidado, por así decirlo, que no se corroe más. No perdemos material. Película impermeable de óxido. Ahora tengo acá el machete, estoy tratando de no olvidarme de nada. Bueno, los aceros de baja aleación, que es lo que ya les comenté, vamos cambiando, cada metal va cambiando las propiedades mecánicas del acero. Y como último tenemos los aceros herramienta. Cualquiera que haya agujereado una pared habrá visto que la mecha tiene en la punta dos insertos. Eso es acero metal duro. Normalmente entre los aliantes más conocidos de los aceros herramientas está el tungsteno. Se me fue el... Estaba mostrando en la cámara la mecha de pared. Hoy rompí dos ahí en el piso hoy. Bueno, me compré 3. Y de Z. Habla un poco mal de la calidad de la mecha, nos pasó a todos, es difícil conseguir. Sí, pero te la venden como buena. Exacto, bueno, ese inserto, para que, ya que lo vimos el proceso de pulimetalurgia, está fabricado así. Porque, no sé, desconozco normalmente hay cosas chinas y hay materiales muy baratos, por ahí es solo un metal templado o algún... No, pasa que el hormigón que usan ahí en los pisos de las plantas son H1. Ajá. El vidrio es, Uh-huh. es durísimo. Ahí lo que tenés que hacer es trabajarlo con agua, constante. Sí, lo trabajé, pasa que me olvidé, lo tenía en alta revolución el taladro y ahí la hice pelota. Sí. Bueno, lo que les decía, el inserto eso es carburo de tungsteno, que es carbono con tungsteno, y como el tungsteno funde a más de 2600 grados, es muy difícil obtenerlo en estado líquido, entonces se lo hace a través del proceso de pulimetalurgia. Se pone en un molde, polvo de tungsteno, polvo de carburo, se mezcla, se prensa, se calienta poco por debajo del punto de fusión y generamos la pastillita esa que vemos en las mechas. Esa pastillita también la vemos en los insertos de los tornos, sobre todo en las máquinas CNC. Ya lo vamos a ver el dibujito más adelante está. Eso es lo que es aceros de herramienta, que se caracterizan por tener son muy susceptibles de tratamiento térmico, para endurecerlos aún más, tienen gran tenacidad, es decir, se deforma tanto plástica como elásticamente, sin romperse. Son muy resistentes en temperatura, eso es importante, la acción de la temperatura sobre las aleaciones, cómo las afecta. Un hierro dulce o un hierro con baja aleación, baja componente de carbono, a medida que se calienta se ablanda, es mucho menos duro que en temperaturas normales. Los aceros herramientas, los aliantes permiten que trabaje a más altas temperaturas sin perder la estabilidad. Bien, y por último tenemos las fundiciones. Cuando nos pasamos de carbono del 2,1 hasta el 6, tenemos lo que es una fundición de carbono. Como su palabra lo dice, funciona muy bien en procesos de colada, como la fabricación de bloques. Hoy se usa más el aluminio también, pero bueno, en su momento para maquinaria pesada el bloque de fundición de acero es lo más común. Por supuesto admite otros aliantes para cambiar las características siempre. Y la otra característica que tiene la fundición es que al aumentar la cantidad de carbono dentro de la fundición va generando como se llaman hojuelas. No sé si alguno vio alguna pieza de fundición, una morsa vieja, un block o algo roto. Se ve así. Para soldar son un dolor de cabeza todo lo que es fundición. Bueno, eso es
volviendo a las propiedades físicas y térmicas, la soldabilidad de la aleación. Un acero, a medida que le aumentamos carbono, lo vamos aumentando su dureza y su resistencia, vamos mejorando la capacidad de absorber tratamientos térmicos, pero al mismo tiempo estamos complicando la parte de soldabilidad, porque el carbono genera impurezas que no nos dejan soldarlo. En la fundición, si no tenés las condiciones indicadas, creo que hay que calentarlo, es bastante complicado generar una soldadura. Hay que precalentarlo, no hay que biselarlo, hay que darle porrida y después hay que dejarlo un tiempo, pero la temperatura no puede bajar demasiado, hay que dejarlo en horno o con mantas térmicas y bueno, durante un periodo aquí de tiempo. O sea, es complicado. Soldar un bloque es una de las cosas más difíciles. Precisamente por eso, o sea, el proceso de producción con fundiciones se cuela en molde, ya sea un molde en tierra o en arena o en molde de acero, y después lo que sí permite, al tener esas hojuelas, es muy fácil maquinarlo, es bastante sencillo. Si bien es duro, son susceptibles de ser maquinados, ya sea por torneado o una fresada, es fácil hacer ese trabajo. Aleaciones, me quedaron todas las fotos al revés, qué desastre. Aleaciones no ferrosas. Vimos las ferrosas, tiene hierro, no ferrosas, obviamente no tiene hierro. No es muy difícil la nomenclatura, así que esa parte se la pueden acordar bien. La más común de esta familia de aleaciones no ferrosas es el aluminio. De hecho, el aluminio que nosotros podemos llegar a obtener en manijas, perfiles de muebles, tapas de cilindro, se considera una aleación por la cantidad de impurezas que tiene. Normalmente es raro ver aluminio puro. Impurezas que están ahí porque no se hizo una refinación adecuada o a propósito, simplemente porque se le adicionaron aleantes. La principal característica del aluminio es muy liviano, relativamente resistente por unidad de volumen. Se puede endurecer por deformación, un proceso que se me viene a la mente, bueno, yo porque lo veía en Termofin. Termofin es una, no sé si la conocen, estamos, hace rato que no estoy. El PAE, en el parque. Afuera, Sí. está ahí en la zona del PAE. Afuera. Hacen intercambiadores de calor, sería básicamente en un aire split, la parte que está dentro de la habitación, eso es un evaporador. Tienen internamente tubos de acero inoxidable y todas aletas de aluminio que aprovechan las propiedades del aluminio de ser un gran conductor de calor para disipar calor. Es un intercambiador de calor. Las aletas, esas aletitas, si ustedes desarmaron alguna vez para limpiar un aire acondicionado, en los aire acondicionados veranieros normalmente son de cobre o de algún metal aleación de cobre, son doradas. En este caso son de aluminio, que se le van agregando diferentes aliantes para hacerlas más resistentes y mejorar la conductividad. Y de paso, eso se hace por un proceso de estampado, es un punzón que va perforando todos los agujeritos por donde pasan los caños, y en ese proceso se endurece esa parte, que es la que soporta la carga cuando se une mecánicamente con el tubo. Es un poco aprovechar la propiedad del aluminio de que al deformarlo se endurece, lo que era acritud, que habíamos visto antes. Y bueno, y como conductor térmico, bueno, todo el mundo habrá visto utensilios de cocina, cacerolas y sartenes de aluminio. Segunda aleación más importante, el cobre. La característica principal es que es un excelente conductor eléctrico, lo vemos en los cables, y como aleante en el bronce, que es cobre el 90% y 10% de estaño. Lo habremos visto, bueno, el uso más normal es una llave, manijas, partes estéticas de hogares, y en industria cojinetes. Tiene la particularidad de que es muy resistente al desgaste. Otra aplicación del cobre es el latón, que ahí ya es una aleación de 3 elementos: cobre, zinc y estaño. Aleaciones de magnesio. El magnesio se saca del agua de mar a través de un proceso químico. Ya verán que el acero se obtenía un proceso físico con calor y mezclándolo con otras cosas,
El magnesio ya se hace por electrólisis, se separa del agua de mar, es la forma más común de obtenerlo. Son extremadamente ligeras, pero es carísimo. Entonces se usa principalmente en componentes de aviones o en la industria aeroespacial. Aleaciones de titanio también son caras y también tienen aplicación normalmente en la industria aeronáutica. Bueno, los metales preciosos, el oro, la plata, el platino, la plata fina, se los considera metales preciosos. Estos sí se encuentran en la naturaleza en estado puro, porque son lo que se llaman los metales nobles y tienen la característica de no reaccionar con nada. Es decir, el oxígeno no los oxida, no reacciona con el oxígeno, entonces pueden permanecer en estado puro y por eso un anillo de oro no se pone feo, no sufre ningún cambio. Y también son resistentes al ataque de químicos. El oro y la plata también son excelentes conductores eléctricos, pero no los usamos en cables, creo que ya todos saben la razón. Cermets. Acá ya entramos a meter metal con otros elementos no metálicos. Cuando, lo que les comentaba antes, que tenemos cerámico y metales. Cuando ponemos carbón, generamos el carburo de tungsteno que hablamos antes, la punta de las mechas y el metal herramienta. Con boro generamos un boruro. Oxígeno, el óxido de aluminio que lo usamos en las piedras de desbaste. El silicio genera silicatos y el níquel nitruros. Perdón. Necesito un poquito de agua. Bueno, Cermets. Bueno, de los más conocidos, el molibdeno y el tungsteno son metales extraduros para los procesos de aplicaciones de metales de herramienta. Y otra de las aleaciones no ferrosas que no está acá es el zinc, por ejemplo, tiene un punto de fusión muy bajo. Entonces eso nos permite, por ejemplo, una chapa galvanizada, chapear una chapa de acero para protección contra la corrosión. El titanio también es muy liviano y muy resistente a la corrosión. Se usa para componentes de barcos que están en contacto con agua de sal. El agua de sal es extremadamente corrosiva. Y para implantes y prótesis, por ejemplo, ya que también reaccionan muy poco con el entorno, entonces es apto para tenerlo dentro de un cuerpo humano. Bueno, y otra aleación no ferrosa muy conocida, que ya lo nombramos, el plomo y el estaño, que se usan en aplicaciones de soldadura blanda. Pasadas las aleaciones ferrosas y no ferrosas, llegamos a lo que se llaman superaleaciones. Estas superaleaciones son aleaciones modernas, son relativamente nuevas el descubrimiento, tienen muchos elementos dentro de una aleación, en porcentajes bajos, pero sí tienen muchos elementos. Y están hechas a base de hierro, níquel o cobalto, ya entramos a ver metales más raros. Y se usan para prestaciones especiales. La más normal que vamos a ver es la aeronáutica y aeroespacial. Son aleaciones que tienen una extremada capacidad de soportar condiciones de trabajo a alta temperatura. Ahora vamos a ver unas hojas de datos. Estamos hablando de rangos de temperatura desde el ambiente hasta los 700 grados sin perder las propiedades de dureza o de estabilidad. Son muy buenos para soldar, es muy fácil de soldar y como ven acá, por ejemplo en la turbina de un avión, todas esas placas están soldadas, giran a muy alta velocidad y la soldadura tiene que realmente ser parte del material, tiene que ser una muy buena soldadura para evitar la rotura. Bien. Ahí estamos llegando a lo que son las superaleaciones. Es lo que les comentaba, metales especiales, el Inconel 718, ahora les voy a mostrar la hoja de datos, son aleaciones especiales, de tungsteno y otras cosas. Bien. Llegamos al final. Conclusiones. De que, a ver, no sé si algunos aprendieron algo nuevo, ya lo sabían, cómo estamos hasta acá. No sé si tendría que meterme más en los temas o pasarlos más por arriba. ¿Cómo lo vieron? No, estaba bien. ¿Se entendió?
entendió? Yo hasta acá también bastante bien, sí, está claro, está Bien. claro. Bueno, la idea es que aprendan algo, si bien todos los temas merecen, dependiendo el grado de utilización que le vayan a dar en las aplicaciones reales, se puede profundizar muchísimo más. Creo que para el propósito de la materia es suficiente que tengan conocimientos. Yo lo que quería explicarle, a ver, ¿para qué tuvimos una conversación de 2 horas viendo propiedades, diagramas de fase, ensayos? La idea de esta materia no es que se aprendan la dureza Brinell del acero SAE 1020, el de memoria, sino que sepan que existe, cómo se obtuvo y para qué nos sirve en un caso de aplicación. Entonces, lo que necesitamos que nos quede claro de esta unidad es que los metales existen diferentes tipos, ya sea a base hierro, a base no hierro, que tienen diferentes aplicaciones. Las propiedades mecánicas, más normales y en usos de trabajo, y que su composición define diferentes estructuras hechas con diferentes elementos, y que esta combinación de ambas, la falta de una, las impurezas dentro de una, lo que van a hacer es generar o cambiar las propiedades del metal puro. Eso es básicamente tratando de redondear porque vimos toda esta presentación. Los ensayos, ya sabemos, con la tracción, compresión, doblado y corte, hay muchos más. Estos son los más normales que vamos a ver. Hay que tener en claro que se hacen bajo la influencia de normas. Una norma no es más que una serie de condiciones, que se aplican a cada caso, es simplemente a fines de tener, cuando uno hable de un acero SAE, de un acero ISI, de un acero EN, es saber que está bajo una norma y que se puede ir a su compatibilidad o sus tablas de compatibilidad. Estas son un poco las normas que van a escuchar normalmente a la hora de ver o buscar materiales, sobre todo en la parte de metales. De los diagramas de tensión de formación, está bueno saber que cada metal responde diferente a ese diagrama. Hay varias curvas características. Si bien no están los valores, fíjense cómo reacciona en una aleación, por ejemplo, a diferentes porcentajes de carbono. El hierro. Un hierro con bajo porcentaje de carbono, conocido como el hierro dulce o el hierro de planchuela, el hierro de tubos estructurales, que es lo que más vamos a ver en uso comercial o hogareño, digamos, para la construcción. Tiene un módulo de elasticidad, zona de fluencia y una gran deformación plástica antes de romperse. Entonces fíjense la tenacidad del hierro dulce, que va a ser, si nosotros más o menos vemos el área bajo la curva, la tenacidad sigue siendo la misma, porque la base de los dos sigue siendo el hierro, solo que cambia su curva característica. En un hierro con mayor porcentaje de carbono vamos a tener un material más duro, con una deformación elástica mucho mayor, pero no podemos deformarlo plásticamente. O sea, este metal es muy resistente para aplicaciones de tracción o de dureza, pero si lo queremos en un acero estructural no nos va a servir. El hierro dulce tiene la particularidad de poder moverse sin romperse. Eso lo hace óptimo para la parte, por ejemplo, adentro de una columna de hormigón armado. A medida que cambian los porcentajes de carbono, vamos cambiando el nivel de tensión. Fíjense que, bueno, acá no están justas, nomás para que se puedan ver las curvas, pero normalmente el módulo de elasticidad de Young es proporcional al material, al acero, es el mismo. Fíjense que la curva tiene casi la misma pendiente, solo que resiste más, cambia la resistencia sin romperse, pero el módulo de elasticidad es el mismo. Y acá si comparamos un poco también, este es el mismo metal con diferentes aliantes, diferentes porcentajes del mismo aliante, y en diferentes metales tenemos las diferentes curvas. El acero dulce, que sería está en una posición intermedia. El latón tiene unas propiedades de resistencia bastante parecidas a las del acero. La fundición, como les contaba, tiene muy poca capacidad de formarse plásticamente, se rompe antes. El aluminio se deforma mucho, por eso es muy fácil los procesos de conformado del aluminio, lo mismo que el cobre, antes de romperse, pero no tienen gran resistencia elástica.
Y el acero para herramientas, volvemos al acero herramienta utilizado en las mechas, en tornos y demás. Fíjense que tiene una gran tenacidad y una gran resistencia comparado con los otros metales. Las superaleaciones estarían mucho más arriba de esta curva. Todos los datos que vimos en los ensayos, en las prácticas de estudio de propiedades, se vuelcan en hojas de datos de los aceros o las aleaciones o los metales. Ejemplos: SAE 1020 es la planchuela común y corriente que usamos para soldar, para comprar. Y la tabla nos va a dar algo parecido a esto. Cada fabricante, por supuesto, le va a poner su logo, sus datos. Pero, fíjense, se llama SAE 1020, que es como lo conocemos normalmente acá en Argentina nosotros. Y existen otras normas. Es otro nombre, pero no deja de ser el mismo grado de carbono. Composición de carbono, punto 18.23. Bueno, esto es también importante, porque hay muchas veces en la tabla ves el carbono con una exactitud que en la realidad no se ve. Siempre nos manejamos en rango, porque es muy difícil obtener una aleación con un porcentaje exacto. Vieron que en el horno estamos trabajando con 200 toneladas de metal. Trabajar el porcentaje entre 0,18 y 0,23 es muy complejo y no tiene sentido para la mayoría de las aplicaciones normales. Manganeso y silicio. Esto quedó, por ejemplo, en unas fundiciones mayor, acá estaba bastante reducido, 0,15 a 0,30. Fósforo y la S se me borró. Azufre. Azufre. Bueno, pero fíjense los porcentajes, o sea, estos son cosas que afectan al material, pero sin embargo están. Características: acero de bajo carbono, responde bien al trabajo en frío, o sea, si vemos a la curva del acero dulce, responde bien al trabajo en frío. Tiene un alto índice de soldabilidad, es lo que hablábamos antes, hasta no me acuerdo quién era el que soldaba fundición. Como tenemos bajo carbono... Yo no, me tocó soldar fundición, ¿no? Bueno, Por algunos animales. Este tiene bajo carbono, entonces es fácil de soldar. Elementos de maquinaria y convenciones de baja exigencia. Resistencia a la tracción, ensayo de tracción, límite elástico, ensayo de tracción, alargamiento, ensayo de tracción, reducción del área y dureza Brinell, ensayo de dureza Brinell HB. En condiciones normales, que era diámetro de bola 10, 3000 pascales, 15 segundos. ¿Recuerdan de eso? Lo vimos recién. Bueno, el tratamiento térmico lo vamos a ver más adelante. Otras hojas de datos, por ejemplo, acá ya vamos. El SAE tiene una particularidad, el 10 es el tipo de acero normal, sin aleantes, y el 20 es el porcentaje de carbono. Lo vimos acá, significa que tiene entre 0,18 y 0,23. Si nos vamos al 1045, en porcentaje, no me abandonen ahora. Vamos a estar en punto 43 a punto 5 de carbono. Las mismas aleaciones y la misma descripción. Características: acero medio carbono, posee baja soldabilidad. Ahí vemos cómo afecta el carbono a la aleación. Buena maquinabilidad, que es lo que pasa con la fundición, que también a medida que aumenta el carbono es más fácil el proceso de maquinación. Responde bien al tratamiento térmico, esto es también culpa del carbono, ya lo vamos a ver. Y por su dureza y tenacidad es usado para la fabricación de componentes. Tenemos una cara de uso y la misma: módulo de tracción, límite elástico, dureza Brinell, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, otra hoja de datos que también la van a ver, es muy común, la de los aceros inoxidables. Acá ya cambiamos de norma. Nosotros tenemos una mezcla normalmente de norma. De hecho, los tornillos, nuestro sistema, nosotros trabajamos bajo el sistema métrico, deberíamos pedir bulones, tuercas, tornillos en milímetros, sin embargo lo seguimos haciendo en pulgadas. De hecho, pedimos en pulgadas los espesores y en largo en milímetros, o sea, tenemos una mezcla importante, pero es el uso cotidiano que tenemos, y bueno, hay que trabajar a veces en esas condiciones. La norma EN 1.4301, que normalmente lo vamos a conseguir como AISI 304 o ACTM 304, es un acero inoxidable. Esto es, el acero inoxidable este es de uso en las alimenticias.
normalmente hay 2 grados, el 304 y el 316. El 304, si bien es grado alimenticio, la idea es que no esté en contacto con el alimento. El 316 ya puede estar en las tuberías que, por ejemplo, llevan la leche en una láctea. Composición. Y el 316 es más resistente al ácido y a la soda. Sí, reacciona mucho menos. Por eso se le dice de grado alimenticio, que es decir, que pueden estar en contacto con el alimento. Si bien no se oxida, no sufre corrosión, lo recomendable es que no se usen en tuberías, bandejas o portaalimentos, que estén directamente sobre el contacto. Sí, en Paraguay nos tocó armar una planta de jugo, de pulp. Ajá. Y el 304 lo usábamos para los chasis de la cinta. Exacto. Y el 316 lo usaba para cuando me tocó soldar las cañerías, que bueno, tenés que hacer el barrido con nitrógeno y después hacer la soldadura, con todo el proceso TIG. Pero es muchísimo más caro, exponencialmente más caro el 316 y todo lo que tenga que ver Sí, con... no, ni hablar. Por eso solo se usan las condiciones que estrictamente están no hacemos por gusto. Ahí están también un poco las condiciones de diseño. O sea, a mí yo podría hacer un auto de una superaleación, me quedaría muy liviano, muy resistente, pero el costo no sería viable de fabricar un auto. Entonces se lo hace con un acero de bajo carbono, a lo mejor endurecido por algún tratamiento. La chapa de un auto es un acero dulce, pero en el proceso de estampado se les da forma, por ejemplo los parantes se les da forma estructural, porque con bajos espesores y en esa deformación estamos endureciendo el metal. Ahí está un poco también cómo interviene en el proceso. Nombraste lo de la soldadura con barrido de oxígeno. No, con nitrógeno, es para eliminar el oxígeno. Sí, perdón, nitrógeno es para evitar la oxidación, sí, que se metan impurezas. Y aparte copia una característica, no sé si querés comentarlo o si sabías por qué se hace el barrido. Primero es para evitar que cuando el acero se calienta, se produce una migración del carbono en esa zona. Y de la misma forma el cromo va como que queda bajo en cromo. Entonces una soldadura que se hace a mucha temperatura o sin un barrido de nitrógeno o un gas inerte que evite la entrada de oxígeno puede generar óxido en esa zona de soldadura. Por eso el control de la soldadura de acero inoxidable es bastante más complejo que una soldadura de un hierro dulce. Sí, se usa nitrógeno porque es más barato, ¿no? Podría ser un argón, tenés que ser un gas inerte, o sea, sí. Pero tenés que barrer toda la atmósfera y crear una atmósfera neutra porque si no se contamina y bueno, se precipitan los carburos y todas esas cosas raras que uno no quiere que pasen. Exacto. Vas a tener un problema de lo que decíamos antes en el proceso de soldadura. Una buena soldadura implica que el material en la zona de la soldadura es exactamente igual al del tubo o la placa o la planchuela que se esté soldando. Sí, por eso el material de aporte generalmente es calidad L. O sea, si es un 316, se tiene la varilla de aporte tiene que ser un 316L, que tiene mayor contenido de aleantes. Sí, y después va el pasivado y el de gelatias y demás para neutralizar la zona contra los óxidos. Exacto. Bueno, la misma es otro fabricante, misma tabla, mismos dureza, alargamiento. Y algo muy importante acá, por ejemplo, ya empezamos a ver la respuesta, los coeficientes de unas determinadas propiedades mecánicas a diferentes temperaturas. Ahí empezamos a ver la influencia de la temperatura en las propiedades mecánicas. Por ejemplo, el modelo de electricidad desciende bastante a medida que aumenta la temperatura. Bueno, como final quería mostrarles, para que vean como ejemplo, el Inconel 718, que es el que veíamos en el caso de las superaleaciones, y tiene unas prestaciones bastante particulares. Está en inglés lo que pude conseguir, pero si miramos acá, fíjense los rangos de temperatura. Esto está en Fahrenheit. Estamos hablando de menos 423, son menos 250 grados centígrados. El hierro por debajo de los 30 a menos 40 se parte, se vuelve vidrio. No resiste. Estamos trabajando abajo de los 200 grados bajo cero hasta los 1300 Fahrenheit, que es alrededor de los 700 grados. O sea, ya estamos cercanos a una temperatura de temple del acero. Y este material sigue siendo su rango de trabajo. Eso es espacial. Esto es aeroespacial, sí. Sí. Pero
Fíjense la cantidad de aleantes que tiene. Níquel, cromo, hierro, Tantalio. niobio, ese es nuevo, molibdeno, titanio, aluminio, cobalto, manganeso, o sea, fósforo, sulfuro, boro, cobre, o sea, todo. Es una mezcla bastante interesante. Bueno, condiciones físicas, densidad, punto de fusión, fíjense la temperatura de fusión 1300 grados centígrados, trabaja a 700 pero se funde a 1300, calor específico, y había algo que quería mostrar acá, el rango de temperatura de trabajo, desde los 70 Fahrenheit a los 1200, que estábamos hablando 700 grados, desde temperatura ambiente más o menos hasta los 700 grados es temperatura de trabajo, cuando normalmente en un elemento de acero es bastante poco frecuente superar los 200 grados. Bueno, nomás para que vean un poco las prestaciones y volvemos una vez más a repetirlo, toda la información que extraemos de los ensayos son volcados en tablas, que es lo que a nosotros nos interesa interpretar a la hora de un cálculo o de un diseño de un componente. Llegamos al final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Por el momento no, yo.